buenos días, ¿cómo se encuentran? Sean bienvenidos hoy a nuestra tercera sesión de clases. Para mí es un placer estar con ustedes aquí, compartiendo este espacio, compartiendo este escenario de conocimiento. Siempre va a ser un placer para mí, la verdad, compartir cada uno de estos momentos. Sus preguntas para mí son muy importantes. Sus inquietudes, muy importantes para mí. Recuerden, nosotros somos reflejo de nuestras realidades. Nosotros tratamos de encaminar todo el proceso que tenemos basado en eso. Acá, comprender que somos parte de una realidad. Mis estimados colegas, hemos venido en estas dos sesiones anteriores hablando un poco de la importancia de reconocer qué es ser flexible. Hemos venido hablando de, de forma somera sobre barreras de aprendizaje y muy por encima de ajustes razonables. Y eso es muy importante tenerlo claro. Comprender que es una barrera no se comprende de la noche a la mañana. Identificar barreras en nuestros contextos no lo hacemos de la noche a la mañana. Eso es algo sencillo cuando ya tenemos la práctica. Pero para nosotros comprender esa realidad lleva tiempo. Lleva tiempo por algo muy sencillo que es que nosotros tenemos una estructura mental y esa estructura mental no nos permite avanzar en lo que nosotros queremos. Reconocer eso nos cuesta. No es tan fácil como nosotros pensamos. Imposible no es, pero hay que ir poco a poco caminando para romper esa estructura de pensamiento. Nosotros vamos a generar esas estructuras. Una de las grandes barreras que nosotros tenemos está relacionada muy particularmente con la parte del currículo. Nosotros no contamos con currículos apropiados. Nosotros no contamos con currículos que respondan a las necesidades del contexto. Tenemos currículos que son por contenidos, más no por competencia. Y eso nos genera que nosotros tengamos una realidad completamente distinta que atender basados en procesos curriculares. Es más fácil decir, el Ministerio de Educación no está descontextualizado con las políticas que tiene a decir, nosotros no hemos aterrizado lo que debemos hacer. Porque es más fácil decirlo. Generar desde los ministerios una política para nosotros es, sí, la están haciendo desde un escritorio, no tienen en cuenta la realidad, pero si la transformación de esas políticas corresponde al docente y a las instituciones educativas. Ah, que esto no está pensado. Profe, contextualice. Eso es lo único que nos están pidiendo a nosotros.
La contextualización. Entonces, vean que comenzar desde ahí a cambiar esto es significativo, muy, muy significativo. Entonces, yo sé que no es fácil. Esto fácil no es, por todo lo que nosotros tenemos que comprender, por todo lo que tenemos que materializar. No es fácil. Por eso me gustaría hoy, sábado, nuestra tercera sesión de clases, que tuviéramos como punto de partida una ronda de preguntas y respuestas. ¿Qué dudas son las que más retumban en nuestras cabezas, basado en lo que hemos visto estos 2 días? ¿Cuáles son esas dudas que tenemos? Hagamos una ronda de preguntas y respuestas. Eh, dudas, inquietudes que tengamos. ¿Qué pregunta tenemos? Kate me pregunta, ¿cómo? Buenos días para ti también, Kate. ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien, gracias. Con un dolorcito en el brazo, pero excelente. Mi pregunta es, ¿cómo adaptar una tendencia curricular al plan de clases? ¿Cómo adaptar? No sería la, la pregunta. ¿Cómo materializarlo? Porque si me hablas de una tendencia, me estás hablando de un modelo curricular. Por ejemplo, aprendizaje basado en proyectos, ¿cierto? Eso es lo que me quieres preguntar. ¿Cómo haría yo para materializar, por ejemplo, también el diseño universal para el aprendizaje en mi clase? Si hablamos del aprendizaje basado en proyectos, a ver si aquí lo tengo, ¿no es? A ver si acá lo tengo. Inicial. Para darte respuesta basado en esto. Primero que todo, nosotros debemos muy buenos días para todos los que están dando los buenos días.
Primero que todo, nosotros debemos comprender que la educación es por competencias. Si tú me estás hablando a mí de un plan de clases, o sea, de una clase, hablemos de aprendizaje basado por proyectos. A mí me gustaría saber, se le perdió la mamá. Yo les hago una pregunta. Cuando hablamos de aprendizaje basado en proyectos, ¿qué es lo primero que nosotros hacemos? ¿O cómo se inicia una clase con ABP? ¿Cuál es el punto de partida de una clase ABP? ¿Cómo inicio yo la clase basado en aprendizaje basado en proyectos? Correcto, motivación. En los intereses, preguntas, gustos, necesidades de los estudiantes, correcto. Ale dice, buenos días, yo me voy al contexto relacionado a su entorno, me baso en ajustarlo a su realidad, correcto. Sí, que Marta. Bueno, y si hablamos que estamos motivando, estamos tomando preguntas problematizadoras que son del contexto, de la realidad que vivimos. ¿Eso a qué principio del diseño universal para el aprendizaje responde? Eso no hace parte del principio 3 múltiples formas de motivación y activación del conocimiento. Erika, la bienvenida es la activación y motivación, porque se hace basado en preguntas problematizadoras. Y una pregunta es una forma de activar conocimientos previos. ¿Y eso qué es? Principio 3 del diseño universal para el aprendizaje. El saber ser, el para qué del aprendizaje. Ahora bien, ¿qué hacemos en el segundo momento de nuestra clase? Desarrollo, Daniela, correcto. O sea, explicamos y aplicamos. Explicamos y aplicamos. ¿Eso a qué momento de la clase responde? Si nos vamos al diseño universal para el aprendizaje. Eso no es principio uno. Nosotros llegamos a un momento de nuestra clase que explicamos y aplicamos. La aplicación no corresponde a una evaluación, sino
al materializar el reconocimiento de la explicación. Yo explico una unidad temática y yo lo que deseo es saber si el estudiante la reconoció. Ahora bien, vamos por dos momentos. Si yo me voy a la estrategia aula invertida, ¿cuál es el punto de partida del aula invertida? Aula invertida, ¿cómo iniciamos? Investigación, aplicación. Y cuando nosotros comenzamos a investigar, que le damos al estudiante la forma para, o sea, le damos el tema y le decimos, vamos a comenzar a investigar esto. ¿Qué genera eso? No estamos generando motivación y activación de saberes previos cuando le pedimos que genere la búsqueda de información. Aleida, tú me dices que hay estudiantes que no, que no entienden. Eso es normal. Nosotros somos adultos y no entendemos muchas indicaciones también. Eso es normal en el ser humano. Esas son barreras de comunicación. Lucía, no existen estudiantes con piel, existen estudiantes con discapacidad. Eso es despectivo, que es una forma como estamos llamando a los niños. El niño pier, eso no existe. Y te voy a contestar la pregunta. Ahorita tengo una pregunta más arriba, pero te voy a dar respuesta. Uno, si hablamos de educación por competencia, entonces al estudiante con PIER se le modifica la competencia a evaluar. No, porque flexibilizar es mantener el mismo objetivo para todos. Lo hemos venido hablando las dos sesiones anteriores. Dos, con un estudiante PIER se permite modificar la evaluación que le hacemos. El objetivo es el mismo para todos. Lo que cambia es la manera o el ritmo en que él va a llegar a ese objetivo. Si tú cambias la actividad, estás creando un currículo paralelo. Ahora bien, si tú cambias la actividad y creas una actividad solamente para él, si por ejemplo Juanita te llega a decir, profe, pero yo también quiero hacer lo que está haciendo Andrés, ¿cómo haces? ¿Cómo hacemos ahí? Si Juanita te dice, profe, pero es que yo quiero hacer lo que Andrés está haciendo, ¿cómo haces? Si tiene autismo y no reconoce las vocales, no reconoce las vocales porque no tenga autismo, primero que todo. Tú dices que no sabe leer.
Y tú estás presumiendo que, por ende, no sabe, no reconoce las vocales, no sabe leer. Cuando tú le das una indicación, él te atiende. Somos nosotros. Y hemos hablado de eso. Cuando hablamos de, es que él no sabe leer. ¿Qué es leer? Precisamente ayer estábamos hablando de eso. Nos vamos a la discapacidad como si la discapacidad fuera la barrera. Y si me dices que entiende y sigue indicaciones y sabe leer, porque al seguir indicaciones quiere decir que estoy decodificando los códigos lingüísticos de mi entorno. Entonces no puedes decir que no sabe leer. Vean, esas son cosas tan sencillas. Tenemos mal interpretado, mal asumido lo que corresponde a leer. La lectura no solamente es tomar un libro, la lectura no solamente es que él haga lo que tú quieres que haga. No sabe leer, es que él no lee lo que yo quiero que lea. No. Y se vaya a encontrar con niños con autismo que por más que usted le exija que lo haga, no lo va a hacer. Y no lo hace porque no quiere. Y es ilógico que nosotros digamos que no sabe leer, pero en otras áreas le va bien. En ciencias naturales le va bien, pero en lengua castellana no. Mis estimados colegas, esto es de reconocimiento de los entornos. Es bastante complejo. Nosotros, por eso les digo, nosotros tenemos una estructura que no nos permite reconocer lo que sí puede hacer el estudiante. Nos centramos principalmente en el diagnóstico o en la discapacidad. Y eso no es el centro. Ese no es el todo del proceso. Tenemos nosotros que, en verdad, reconocer nuestra realidad educativa. Realidad que lo que busca es que nosotros atendamos. Yo voy a subir un poco porque tengo una pregunta ahí arriba que quiero darle respuesta. Erika me pregunta, buenos días, profe, bendecido día. Mi pregunta es, ¿cuáles son las estrategias fundamentales que el docente debe utilizar para fortalecer los problemas de aprendizaje? Mi querida Erika, todo eso también depende de nosotros. Y eso también depende del entorno, de nuestra realidad, de lo que nosotros queremos asumir. Estrategias hay muchas, pero es que la estrategia también depende del contexto educativo. Yo te puedo decir, por ejemplo, trabajemos aula invertida, pero estamos en zona rural y el estudiante no tiene cómo indagar. Entonces no tiene sentido. ¿Qué debemos hacer nosotros? O sea, ¿cómo podemos nosotros en verdad encontrar el camino? Uno, centrarnos en el contexto educativo. Dos, reconocer qué herramientas tenemos. Tres, estar abiertos al cambio. Ahí está el secreto. Si nosotros estamos abiertos al cambio, esto va en verdad
a tener un proceso de transformación. Es cuestión de perspectiva. Me pregunta Lucía. Pero entonces los estudiantes que aún no han adquirido el lenguaje de manera académica, lenguaje de manera académica. Nosotros hablamos de lenguaje de manera académica, Lucía, en básica primaria. Lectura de textos y escritura de palabras. Primero que el lenguaje se adquiere en el desarrollo del ser, lo mismo que la escritura. Porque eso es una habilidad, mi querida. Eso se adquiere en la vida y se adquiere para la vida. Pero y me tomo esto para ver si. Uf, todo eso que me estás preguntando, lo que es lectura, escritura, es una habilidad, pues, una destreza que se adquiere y se desarrolla para la vida. Yo te voy a colocar un contexto. Un niño en tercero de primaria o en segundo de primaria que no habla bien, porque tiene un trastorno específico para la adquisición del lenguaje, un TEL. Está mal que él no hable bien. Ahora yo te devuelvo la pregunta también, porque tú me vas, pero entonces los estudiantes que aún no han adquirido el lenguaje de manera académica, ¿qué hago yo con los magíster y doctores que no tienen lenguaje académico o no han adquirido ni el lenguaje ni la escritura académica? Porque tenemos muchos en el sistema educativo que escriben a hacer sin H y son profes de primaria. Eso también nosotros tenemos que reflexionar. Nosotros estamos colocando un rasero de adquisición que muchas veces ni siquiera nosotros como maestros lo tenemos. ¿Qué es lo que nosotros en verdad queremos con esos niños? El estándar del factor de lectura que el estudiante debe leer. Si el estudiante no lo alcanza en el primer momento, en el primer ciclo, que va de transición a grado tercero, no lo puede adquirir en cuarto y en quinto. Recuerden que la educación es por competencias, no por contenidos, y la lectura y la escritura no es un contenido. Yo voy a terminar de leer. ¿Se beneficiarían de repetir un año lectivo? Tienes las herramientas para demostrar que él va a perder el año y por qué lo va a perder. O seguimos pasando de grado, aunque la distancia frente al lenguaje académico vaya aumentando respecto al grado. Yo te puedo colocar un ejemplo. Además, mi querida Lucía, eso es autonomía institucional también. Son ustedes como ente educativo los que deciden eso. Eso no se los tiene que decir absolutamente nadie. Eso debe estar en el sistema institucional de evaluación de estudiantes. Pero tenemos que pensar eso. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros?
Jesús dice, los docentes no tenemos la varita mágica, es un problema de corresponsabilidad. Sí. Entonces, sí, hay corresponsabilidad, es verdad. Pero, ¿qué estamos haciendo nosotros? Reconocer, Amelia dice, Aleida, perdón, dice, reconocer qué habilidades tiene el estudiante, fortalecer aquellas donde el estudiante sienta cómodo y feliz. Sí. Yo les voy a colocar un simple ejemplo. Un ejemplo, pequeñito. Yo soy disléxico y eso los vine a corroborar cuando comencé a trabajar todos estos temas de inclusión. Yo tengo dislexia. Tener dislexia lo único que te permite a ti es mirar el mundo de una forma distinta, porque los disléxicos somos neurodivergentes. No todos somos neurodivergentes, oye. Una cosa es ser neurodivergente, otra cosa es tener discapacidad, porque estamos confundiendo esos términos. Neurodivergentes son los estudiantes, son los niños con TDAH, con trastorno del espectro autista, dislexia, discalculia, dislalia, disprasia y otras más. Son o somos neurodivergentes. Ahí sí encaja ese término, pero no utilicemos ese término neurodivergentes para referirnos a los niños, niñas, jóvenes con discapacidad o trastornos. Hay que saber eso. Por ejemplo, nosotros como maestros somos personas que marcamos la vida de los demás. Por ejemplo, en el año 93, hace muchísimo tiempo, tenía yo 8, tengo 40 en estos momentos, hace 32 años, estaba haciendo grado tercero y había un maestro me sacó al tablero a hacer una división de dos cifras. Yo realicé mi división de dos cifras, malo en matemáticas en ese momento, porque no la entendía, tenía problemas para ello. Y yo hice mi división bien. Y la respuesta del profesor fue, te copiaste. Esa fue la respuesta de mi maestro. Te copiaste. En vez de decir, Jorge, te fue bien, mira. No, como la hice bien, me dijo, te copiaste. Yo fui el primero que terminó y los otros dos compañeros no habían terminado. Eran tres compañeros en el tablero, éramos cuatro. Y la respuesta del maestro fue más fácil decir, te copiaste, a decir, Jorge, te fue bien. Nosotros marcamos a la gente, a los niños los marcamos, con actos, con palabras, lo hacemos. Nosotros debemos encontrar lo que sí puede hacer un estudiante. Nos estamos centrando en lo que no, en la discapacidad. Y nos jactamos diciendo, no sabe leer, no sabe escribir, no sabe sumar, no sabe, pero que sí sabe hacer. Porque algo debe saber hacer. No miramos lo bueno, sino que miramos o nos centramos en lo que no. Bueno, Olga, en lo que tiene que ver con las matemáticas, tú tienes
un niño con discapacidad visual. Toca, y ahí también entra el deseo de aprender del maestro, pero el maestro tiene que aprender a utilizar el abaco chino, porque es una herramienta para que él trabaje y no se puede negar a hacerlo. Pero sí hay que buscar otras estrategias aparte del abaco, que no sea la plastilina, claro está. Y además que hay que también utilizar el canal auditivo para que él adquiera muchos procesos de aprendizaje. Ahora bien, yo quiero que hagamos un pequeño ejercicio. Yo quiero que usted piense en ese ser querido que usted tiene, su mamá, su papá, su esposo, su esposa, su hijo, su novio, su novia, y me diga tres cualidades de esa persona. Regáleme tres cualidades de esa persona que usted ama tanto. Liz, no únicamente al trastorno del espectro autista, dislexia, discalculia, dislalia. Uy, Patricia, mira, Patricia me dice, a usted le fue mejor, a mí me pegaban con un palo, es verdad, esa era nuestra realidad, nos maltrataban. Edgar dice solidaria, responsable, disciplinada, trabajador, ordenado, puntual, dice Chari. Cariñoso, amable, un gran ser humano, correcto. Luz. Joana dice generoso, sabio, analítico. Miriam dice buen lector, exigente, solidario. En mi aula tengo dos niños con condiciones especiales, no son niños especiales. Diana, uno, ¿qué estrategia es la única que puedes trabajar estrategia? Y saber qué estrategias puedes trabajar eres tú. Uno que yo desconozco por completo de tus niños. Esto no existe una receta mágica. Yo desconozco a los niños. Por más que me digas qué discapacidad tienen, para mí es indistinto. Porque hay que conocer qué sí pueden hacer. Y dos, desconozco tu contexto. Porque yo te puedo decir, utiliza herramientas tecnológicas. No hay herramientas tecnológicas en tu contexto educativo. Utiliza eh, medios digitales para. No hay medios digitales para. Todo eso, lo que tú me preguntas, depende del contexto. ¿Hay translingüismo? Sí, hay translingüismo en tu contexto. Pero ¿qué sí pueden hacer los estudiantes? Ahí es donde está el centro de todo este proceso. ¿Qué sí puede hacer mi estudiante? Clara dice detallista, cariñoso, empático, Daniela fuerte, generoso, solidario. Ya encontramos esas cualidades. Estoy de acuerdo contigo, Patricia. Yo quisiera que ustedes, ya que encontraron esas cualidades que tiene su ser amado,
Si ellos fueran su estudiante, si estuvieran en su contexto, ¿cuáles serían las barreras de aprendizaje que se le presentarían? Así de muerto. ¿Cuáles serían esas barreras de aprendizaje que se le presentaría a su ser amado si estuviera en su contexto y fuera su alumno? Vínculo familiar no es una barrera. Recuerden, las barreras son contextuales. Que sea poco flexible al cambio no es una barrera, porque es del estudiante o de la persona que tú amas. La economía depende del tipo, pero sí es una barrera. El tiempo. Recuerden que todo lo que me están diciendo son muy personal. Contexto, contexto. En su contexto educativo. Váyase a su realidad educativa. ¿Cuáles serían esas barreras? El lenguaje sí es una barrera. Poca información adquirida no es una barrera. Hagamos un ejercicio. El idioma es barrera en el lenguaje. Los recursos, ¿cuáles recursos? Recuerden, tenemos que ser puntuales. Desconocer el diagnóstico no es una barrera. No. Recuerden, las barreras son del contexto. Y ahí todo lo que nosotros, esto es fundamental. Todo se resume en la reflexión del coach pedagógico, Edgar, correcto. No es todo lo que nosotros no tengamos. Y ahí voy a entrar ahora a que miremos algo muy importante. Nosotros estamos hablando de diseño universal para el aprendizaje. Nosotros debemos generar un reconocimiento del entorno, un reconocimiento fundamental del entorno en el que estamos. Si hablamos de diseño universal para el aprendizaje, nosotros estamos hablando de que vamos a generar muchísimos procesos distintos. Si hablamos de diseño universal para el aprendizaje, quiere decir que yo estoy enseñando por competencias. Entonces vamos a mirar algo desde aquí. Hagamos todo basado en este ejemplo.
Si al momento de llevar a cabo el proceso de matrícula de un estudiante en el ente educativo, nos percatamos que el estudiante tiene una condición, discapacidad o trastorno de aprendizaje específico, y el maestro dentro de su quehacer cotidiano denota que el estudiante tiene dificultades para adquirir los aprendizajes, ¿tienes tu ente educativo una ruta para iniciar la atención como presuntivo al estudiante? Ya voy a echarme para allá adentro más bien. Regálame un segundito. Voy a cambiarme de lugar. Qué pena, me estaba cambiando de lugar para poder tener una mejor conversación con ustedes. Mis estimados colegas, miremos este ejemplo. Si al momento de llevar a cabo el proceso de matrícula en el ente educativo no nos percatamos que el estudiante tiene una condición, discapacidad o trastorno específico de aprendizaje, y el maestro dentro de su quehacer cotidiano denota que el estudiante tiene dificultades para adquirir los aprendizajes, ¿tiene tu ente educativo una ruta para iniciar la atención como presuntivo al estudiante? Perdón. Si contamos con eso dentro de nuestras instituciones educativas. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Contamos con eso? Chari dice, no contamos con eso. Correcto. Algunas quizás sí, algunos quizás no. Es importante nosotros reconocer eso. Ahora bien, miren, dice, falta competencia y cubrimiento profesional para estos casos. Bien, establezcamos dos opciones. La primera, como ajuste razonable para que no se vuelva a presentar esta situación, se propone crear un equipo interdisciplinario que acompañe el proceso de matrícula con el fin de detectar posibles casos de estudiantes presuntivos basados en la realización de pruebas de ingreso, así como entrevista a los estudiantes. Esto permitiría que al iniciar el año escolar se tenga una caracterización de los posibles casos. Asimismo, para llevar a cabo este proceso se debe tener claridad sobre nuestra realidad educativa y saber con qué personal se cuenta con el fin de poder generar un proceso consciente. Esa podría ser una alternativa para nosotros. Eso es una alternativa. Pero cada alternativa va a depender de mi realidad educativa. O sea, no todo tiene que ser igual. Y esto no podemos decir, es que la única manera de nosotros generar esto es esta. No. Asimismo, opción 2. Se debe crear una ruta basada en la realidad educativa que permita generar un proceso de atención acorde a las necesidades. Posibles rutas. Primero, formación de los docentes en la identificación de signos de alerta. 2. Reporte a director de grupo. 3. Director de grupo activa ruta con orientador escolar, coordinador académico o quien haga sus veces en la institución educativa o personas encargadas por el ente. 4. Citación de padres de familia. Quinto, valoración pedagógica. Sexto, asignación de categorías de momentánea de discapacidad, que eso es lo que dice la política para el caso de Colombia,
Se debe asignar encima una categoría transitoria de discapacidad. Reporta a Secretaría de Educación o quien haga sus veces elaboración del PIR a estudiante con discapacidad y realización de ajustes razonables para estudiantes con trastornos específicos. Jesús dice, los docentes son formados y hacen remisión al especialista, opción 2. Nosotros como maestros hacemos remisiones. Yo les hago la pregunta, ¿nosotros como ente educativo podemos remitir al especialista? Si tenemos esa función o estamos extralimitándonos en ese sentido. Nosotros solamente recomendamos a la familia que inicien el proceso en el sector salud, pero no remitimos. Pero sí hay instituciones donde el orientador escolar ya le manda la remisión. Esto es lo que tiene el estudiante. Está diagnosticando sin poderlo hacer dentro de la institución educativa. Realidades, sí, son realidades. ¿Está pasando? Sí, está pasando y mucho. Bastante está pasando eso. Entonces, ¿cómo nosotros debemos asumir desde el rol eso? Ahora bien, tanto la opción uno como la opción 2 son válidas. Usted puede decir, no, profe, yo combino ambas y saco una. Sí, eso es válido también. Pero tenemos que ser conscientes de nuestra realidad. Porque si no tenemos una ruta, va a ser más difícil. Si no tenemos rutas, todo se complica. Ahora bien, ese es un caso. Miremos otro. Dentro de mi contexto educativo, al asignarme el grado a atender, grado tercero, desde mi área del saber, matemáticas, denoto que hay un estudiante con síndrome de Down. Por ello, hablo con su director de grupo y con el coordinador académico con el fin de saber si el estudiante cuenta con diagnóstico médico y con algunas recomendaciones por parte del sector salud para su atención. La respuesta que me da tanto el director de grupo como el coordinador es que el estudiante no cuenta con diagnóstico. Asimismo, me pide que le realice el PIR al estudiante con el fin de garantizar su atención. Si este fuera tu caso, ¿qué harías para poder brindarle una atención adecuada a este estudiante? ¿Les ha pasado eso? Tenemos esas situaciones.
Vamos a leer aquí. Patricia dice, los niños, los estudiantes especiales no existen, Patricia. Se convierte en un problema en el aula, al contrario, en lo aportan como seres, son muchos, información correcto, que desconocían y ellos, en mi caso, me he visto y he vivido las capacidades de ellos, con un logro excelente, excepcional, y los demás estudiantes los ven como un ejemplo positivo, correcto, pero no son especiales. ¿Es necesario el diagnóstico? No. Para trabajar desde la parte educativa no es necesario el diagnóstico. Juliana dice, una pregunta, ¿las posibles rutas tienen que estar también en las mallas curriculares o plan de clases? No, las rutas no hacen parte de lo curricular. Eso debe estar dentro del PEI. Recuerden, las mallas solamente son el lugar donde nosotros materializamos, o más bien construimos lo que vamos a materializar en clase. Pero esas rutas no hacen parte de. La ruta debe estar en la política de inclusión. Daniel dice, conocer sobre la condición para poder realizar mi diagnóstico. Nosotros no diagnosticamos, nosotros caracterizamos. Diagnósticos son médicos. Nosotros no estamos en el sector salud. Nosotros lo que hacemos son caracterizaciones y valoraciones pedagógicas. Entonces, vean, nosotros pueda que se nos esté presentando esta situación. Si está establecido en el CIE que necesita el diagnóstico la familia de hacerlo, es que la política, mi querido Jesús, establece que no se necesita el diagnóstico, que el diagnóstico no es necesario. Y la política interna, y eso no va en el sistema institucional de evaluación tampoco. No podemos exigir el diagnóstico para la atención del estudiante. Lo dice la ley. Aquí en Colombia está establecido de esa manera. En Ecuador es distinto. Miriam dice, en el caso de estudiantes especiales, vuelvo y les digo, no son especiales. No son especiales. Niños con discapacidad. Ellos no son especiales. No tenemos que ser despectivos. Es una palabra despectiva para referirnos a ellos. Tenemos que conocer el diagnóstico, sí y no, pero no es necesario el diagnóstico, yo se los estoy diciendo. ¿Quieren ver? Yo se los muestro. Ya se los muestro desde la política. El diagnóstico nos ayuda a reconocer, eso lo hacemos con observación también. Pero en Ecuador, el DS es un equipo que se encarga de ese proceso. Entrevista a la familia, eso es lo que se debe hacer. Cuando el estudiante es presuntivo, se debe partir de entrevista a los padres y la valoración pedagógica. Pero ya yo les voy a mostrar algo.
Vamos a leer aquí qué nos dice. Por eso es importante, yo siempre invito al reconocimiento de la política. Primero vamos a leer este fragmentico aquí, que está aquí, que es importante. El decreto crea y establece los planes individuales de apoyos y ajustes razonables, PIAR, como las herramientas educativas idóneas para, vean para qué sirve el PIAR, identificar, valorar, determinar los apoyos y ajustes razonables que los estudiantes con discapacidad pueden requerir en el marco de la atención educativa. Yo vuelvo y les pregunto, ¿dice discapacidad, trastornos o dice solamente discapacidad? ¿Solamente dice discapacidad o dice discapacidad y trastornos? Correcto, discapacidad. Y vean lo que dice posterior. Cada estudiante con discapacidad reportado en CIMAT debe tener un PIAR en donde se establezcan los apoyos y ajustes razonables que requiere. ¿De dónde sale todo el tema de que todos los estudiantes con discapacidad deben tener PIAR? De aquí? De aquí. Y me voy a ir acá. A través de los ajustes razonables y los apoyos, se debe garantizar que estos estudiantes puedan desenvolverse con la máxima autonomía en los entornos en los que se encuentran y así poder garantizar su desarrollo, aprendizaje y participación para la equiparación de oportunidades y la garantía efectiva de los derechos, perdón, de los derechos. Los ajustes razonables y los apoyos pueden ser de muchos tipos, pueden ser materiales e inmateriales. Y su realización no depende de un diagnóstico médico de diferencia. Me están diciendo que necesito el diagnóstico para trabajar con el estudiante con discapacidad. Si a mí lo único que me están pidiendo es que yo debo establecer ajustes y apoyos. Y necesito el diagnóstico para generar ajustes y apoyos. Nosotros creemos que el centro del proceso es el diagnóstico, ¿no? El centro del proceso es desde la parte educativa yo que brindo esos ajustes, esos apoyos, que en verdad yo reconozco desde el contexto. ¿Cuáles son esas barreras visibles e invisibles que no permiten que mi estudiante aprenda? ¿Cuáles son? Son las que yo debo identificar. Patricia dice, tengo una pregunta. En las aulas se presentan estudiantes con condiciones leves en el campo de la discapacidad. Si se presentan y no están diagnosticados, lo reconoces tú, que es lo que me estás diciendo. Mi querida Patricia, son presuntivos y se les debe generar el proceso. Por eso, nosotros dentro de las aulas de clase detectamos esto puede estar pasando y comenzamos y activamos la ruta como presuntivos. Se registran en CIMAT, se les establece un, una categoría de discapacidad transitoria y ya.
basado en valoración pedagógica, basado en entrevista a los padres de familia. Entonces, vean, nosotros nos estamos colocando también acciones dentro de los contextos educativos que no corresponden. No puedo exigirle al padre de familia nada que no corresponda a temas educativos. ¿Dónde lo dice? Ahorita lo vamos a leer. Nosotros somos una barrera también, Jesús, es verdad. Orientación 6. Los ajustes razonables y apoyos deben responder directamente a necesidades educativas. Vean esto. Los ajustes razonables y apoyos deben responder directamente a necesidades educativas que hayan sido identificadas y justificadas por el personal docente en el marco del establecimiento educativo. No me están pidiendo nada que sea por fuera del establecimiento educativo. Si bien la historia clínica y los conceptos de los profesionales de las medicinas hacen parte de la historia escolar y deben ser tenidos en cuenta en la prestación del servicio, los ajustes razonables y los apoyos educativos deben ser identificados, diseñados y provistos por el personal docente en el marco del establecimiento educativo a través del PIR de cada estudiante con discapacidad, con base en la valoración pedagógica y no pueden ser impuestos a priori por personal externo al sector educación. Si yo leo eso, si yo leo eso, yo puedo decir que el que identifica los ajustes razonables y las barreras es el especialista. Y él es el que me debe mandar a mí las recomendaciones. O me está diciendo que solo yo, desde el reconocimiento de mi entorno, soy el único que puedo establecer esos ajustes razonables. ¿Quién identifica los ajustes? Ahora bien, me están diciendo que eso es meramente algo del sector salud. Marta dice, profesor, que el especialista es el que indica los ajustes razonables. No dice eso en ninguna parte. Me está diciendo los ajustes razonables y apoyos educativos deben ser identificados, diseñados y provistos por el personal docente en el marco del establecimiento educativo a través del PIR del estudiante con discapacidad, con base en la valoración pedagógica y no pueden ser impuestos a priori por personal externo al sector educación. Patricia, si levantas la mano, con mucho gusto te abro el espacio para que me preguntes. Carlos, no. Está diciendo que ninguna persona
que no pueden ser impuestos por personal externo al sector educación. Solamente los docentes somos los únicos que podemos establecer cuáles son los ajustes y los apoyos basados en barreras del contexto. Nosotros no necesitamos el diagnóstico para establecer eso. Y ahorita se los voy a volver a corroborar, se los voy a comprobar. Los psicólogos de la institución no tienen ese rol. ¿Por qué, Carlos? Porque ellos no están dentro del proceso. ¿Quiénes son los responsables del PIR? Vamos a buscarlos aquí. Está por acá arribita. O por acá abajo. Está por aquí. El diseño de los PIR lo lideran él o los docentes de aula. Con el docente de apoyo, si se cuenta con docente de apoyo. La familia y el estudiante son los actores principales. Pero también me dice que según sea, la organización institucional, participan los directivos y el orientador. Según sea, no son necesarios dentro del proceso. No es un trabajo articulado. Los únicos que podemos saber, basado en el reconocimiento, recuerden que hablar de documento individualizador es hablar de currículo. El orientador escolar sabe de currículo. Por ejemplo, si vamos a hablar de matemáticas y yo establezco mi clase, el orientador escolar me puede decir cuáles serían los ajustes razonables basados en el objetivo de aprendizaje de mi área. Tiene el conocimiento profundo de mi área del saber. ¿Cada cuánto se debe actualizar el PIR? Anualmente. Eso lo dice la política educativa. El PIR se actualiza anualmente. Ah, ahora sí. Me refiero a docentes de apoyo, listo. Docentes de apoyo, sí. Pero en el caso de conductas disruptivas, el psicólogo puede sugerir algunas acciones y estrategias para implementar. Eso debe estar establecido en el manual de convivencia. Compañeros, todos nosotros lo podemos generar. Hay cosas que nosotros podemos hacer sin necesidad de un externo. Las debilidades, Daniela, de nuestros estudiantes las identificamos nosotros en el aula de clase, porque no son las mismas debilidades para todos en todas las áreas, para el mismo niño en todas las áreas.
Esto, todo esto depende de nosotros como maestros. Ahora bien, aquí mismo nos establece algo muy importante para que lo tengamos presente. Los ajustes razonables y apoyos deben ser de tipo educativo, pedagógico o didáctico. Los ajustes razonables y apoyos provistos en el marco del sector educativo y sufragados con los recursos del Sistema General de Participación, no deben responder a necesidades de atención en salud, no deben ser medidas terapéuticas, no deben ser medidas de rehabilitación, no deben ser medidas de protección ni de asistencia personal, ni de cuidado, deben aportar a los fines de la educación que se han fijado en la legislación y reglamentación vigente. Ahí me están diciendo que nada de lo que yo estoy creyendo que se debe hacer, se hace. Por eso, mis estimados colegas, yo los invito a ustedes a que, basado en el reconocimiento que nosotros podemos hacer de nuestro entorno y de las políticas educativas que tenemos, demos respuesta a los procesos educativos. Eso que nosotros hacemos es meramente educativo. Entonces, si ven que yo sí puedo tener claridad sobre lo que debo hacer y que la política es la que me da respuesta a mí a todas esas preguntas que ustedes se hacen, a todas y cada una de esas preguntas que nosotros nos hacemos, tenemos nosotros la respuesta. Profesor, disculpe la pregunta, ¿qué grado de instrucción debe tener un docente guía? ¿Qué es un docente guía? Porque hablan de docentes sombras, eso es indistinto, porque un docente instructor, un docente guía, un docente ¿cómo? Porque el docente es un guía, todos los docentes son guías. El docente de apoyo al maestro, docente de apoyo. En estos momentos el docente de apoyo no están contratando, pero pueden ser personas que hayan estudiado pedagogía, necesidades. Había una carrera aquí en Colombia que se llamaba necesidades educativas especiales. Están contratando fonodiólogos, psicólogos. Es que eso es indistinto. ¿Cuál es la recomendación? Que tenga conocimiento de la parte educativa. Que lastimosamente ellos lo que más les cuesta cuando vayan a atender o a acompañar a un maestro es que desconocen cuál es su rol o cómo pueden apoyar al maestro. Porque ellos van con una visión de mundo completamente distinta a lo que es el aula de clases. Por eso la persona que vaya a ser docente de apoyo, que es apoyo del docente, no es el que crea todo, es apoyo para el docente, debe tener un conocimiento sobre educación. Entonces, eso es importante. Acá me está preguntando Patricia. Bueno, otra pregunta. En las instituciones educativas, la obligación del tratamiento de estos casos, por mencionar de esta manera, se nos ha impuesto para ser desarrollado solo por el docente. Y este debe responderle, qué ironía,
de responder por sus resultados y actos a estas instituciones. Mi pregunta es, mi pregunta en sí es, llegados estos casos, ¿debo denunciar esto ante las secretarías de educación? Sí, que no exista dentro de los entes educativos una ruta que garantice, vean, que garantice al maestro la atención, sí, es mejor denunciar. Pero he vivido esto, que estas secretarías de educación no atienden mis requerimientos, situaciones. Puedes escalarla un poquito más arriba al Ministerio de Educación. Bueno, yo te voy a dar respuesta de algo particular. El 5 de febrero de este año salió una sentencia de la Corte Suprema, de la Corte Constitucional, que no es la Corte Suprema, de la Corte Constitucional. Sentencia que se da por desconocimiento de la institución educativa para la atención de un estudiante, de una estudiante, se llama creo que Victoria, la niña, de una institución educativa privada en Cundinamarca. Esto que generó que la Corte Constitucional estableciera o le reclamara o le exigiera más bien al Ministerio de Educación que se pronunciara sobre el PIAR para estudiantes con trastornos de aprendizaje. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos unos entornos bastante complejos. La niña con TDAH fue víctima de acoso escolar o bullying. ¿Qué originó eso? Que la niña fuera enviada para su casa por problemas con sus compañeritos. Basado en todo eso, la niña comienza a presentar ansiedad, depresión y intenta suicidarse. Mi pregunta es, ¿la ansiedad, la depresión y el intento de suicidio, las personas que tengan tendencias suicidas, es una discapacidad? La depresión, la ansiedad, la esquizofrenia son discapacidad. Trastornos se consideran dentro de las discapacidades psicosociales, Liz, correcto. Son una discapacidad. La institución obvió por completo eso y no le brindó la ayuda ni el apoyo a la familia, ni generó el plan individual de apoyos y ajustes razonables desde la parte psicosocial. Porque el PIAR al final tiene algo que se llama psicosocial, aspectos psicosociales. Y se negaba a brindarle la atención educativa a la niña, llevando a establecer educación remota para la estudiante, o sea, educación virtual. Pregunta técnica. Yo como institución educativa puedo ofrecer educación virtual si no la tengo establecida dentro de mi modelo educativo. Debe estar en el PEI correcto.
Si yo no tengo establecido eso dentro de mi oferta educativa, yo no lo puedo brindar. Eso sucedió. ¿Qué generó eso? Sanción para la institución educativa, reparación para la niña, para la familia, de manera pública. ¿Cuántas veces se tiene que actualizar el país? Se actualiza anualmente. Juliana, eso se debe actualizar anualmente. Manual de convivencia también se actualiza anualmente. El sistema institucional de evaluación educativa se actualiza anualmente. Entonces, ¿cómo empezamos nosotros a generar este proceso? Importantísimo eso. Importantísimo. No podemos estar haciendo cosas que no podemos, que no tenemos establecidas. Ahora bien, yo les coloco otro caso. Yo tengo un estudiante en grado sexto con 15 años. Estudiante con o sin discapacidad, como ustedes lo quieran ver. Pero tengo un estudiante que se denomina en esta sexto grado de bachillerato con 15 años. ¿Qué debo hacer? Debo atender al estudiante en el ciclo educativo en el que está. Debo promover al estudiante a un grado distinto. ¿Y por qué? ¿Qué hago? ¿Puedo? ¿Qué hago con ese estudiante que está en grado sexto? ¿Existe algo que regule eso? Tengo yo en mi sistema institucional de evaluación escolar establecido cuál es la ruta o de qué manera se va a trabajar eso dentro de mi PEI, dentro de mi manual de convivencia. Eso lo tengo yo claro en mi institución. Ahora bien, tiene discapacidad el estudiante. ¿Qué hago? ¿Qué piensa? ¿Qué me dice? Para eso yo también les tengo respuesta.
Circular 20 y Circular 21 del año 2022. Los niños en esta edad deben estar en el grado o en el ciclo educativo más cercano a su edad, según su proyecto de vida. ¿Sabía usted eso, mi estimado maestro? Por eso, hablar de educación inclusiva no es solamente hablar de los niños. Juliana, correcto, escuelas de familia, seminarios, todo eso nosotros lo debemos hacer. Maestros, colegas, compañeros. Carlos, correcto, hoy en día la sobrecarga que tenemos los maestros es inmensa. Pero yo les pregunto, para el caso de Colombia, los que están en Colombia, ¿existe alguna normativa que hable de el maestro, de que hay que cuidar al maestro, que hay que valorar al maestro? Daniela, es una experiencia muy, muy bonita. Carlos dice no la hay, Mónica dice creo que no y si la hay la desconozco. Virlinis dice no la hay. Señores, si la hay. En el año 2021, para el caso de Colombia, salió unos lineamientos de política de inclusión y uno de los componentes es el componente pedagógico maestro. Y en ese componente dice que hay que cuidar al maestro. Desconocemos que sí existe algo para nosotros. Más se las voy a regalar para todos. Claro, ya la voy a buscar y se las voy a compartir. Se llama lineamientos de política de inclusión. No es que no se cumpla, ni siquiera sabemos que existe. Creo que la encontré. Aquí está. Se las voy a mostrar y se las voy a compartir. Vean, aquí está. Educación para todos, para todas las personas sin excepción. Lineamientos de política para la inclusión y la equidad en educación. Vean en qué año salió. Noviembre de 2021. Va a cumplir 4 años. Y la mayoría de entes educativos, de docentes, de personas que están encaminadas en este proceso la desconocen. Por completo. Ya se las voy a regalar. Ahí la tiene, para que la descarguen. Y les recomiendo que la lean. Es algo extensa, son 148 páginas, eso se lo lee en 2 días o en un día, dependiendo del interés que uno le ponga a esto. Aquí tenemos la agenda con los componentes, componente estratégico, administrativo, pedagógico, desde el currículo que nos está diciendo,
debemos ajustar los currículos para que todos los estudiantes puedan participar. También tiene pedagógico ambiente de aprendizaje. ¿Cómo debemos estructurar? ¿Qué nos están exigiendo desde ahí? Pedagógico de evaluación. Ahí habla del sistema institucional de evaluación, que hay que ajustar las evaluaciones. Todo eso nos lo está pidiendo. Pero vean que dice pedagógico docente. ¿Por qué? Porque están pensando también en el docente. Ahora, diremos qué dice del docente. Y por último dice familia, comunidad y redes locales. Me pasé. Aquí está. Fortalecer al docente a través de procesos de investigación, promueve escenarios de reflexión y procesos de sistematización, práctica a través de la escuela, implementa procesos de formación de docentes, permitan todo, estamos arriba. Promueve la creación e implementación de ejercicios de investigación para mejorar la comprensión. No, vamos a ver si está un poquito. Acá está. Acá. Implementa planes culturales y recreativos para la salud física y mental de los docentes. Arriba dice, implementa estrategias de reconocimiento público a los docentes, sus buenas prácticas y otorga incentivos para destacar su labor. Acá ya están pensando en nosotros. Y si usted quiere saber qué es lo que le está exigiendo a su institución educativa, mi estimado maestro, aquí tiene la responsabilidad de la institución educativa, de los entes, de la Secretaría de Educación, entes territoriales certificados y la responsabilidad del ministerio. Aquí están todas. ¿Qué es lo primero que le están pidiendo a las instituciones educativas? Que debe construir de manera participativa y difuminar la política de inclusión y equidad de las instituciones y establecimientos educativos. Mis estimados colegas, si ven, el desconocimiento de nuestras propias políticas nos hace desconocer qué debemos hacer y cómo hacer. Es con todo el gusto, Patricia. Si ven, desconocimiento. Hay que comenzar a mirar esto de una forma distinta. ¿Qué hay? ¿Qué podemos hacer? ¿Existen rutas? ¿Existen garantías? Sí. Nosotros estamos en tal punto que conocemos dónde está establecido, cuál es la ruta, dónde están los ajustes, dónde están los apoyos. Nosotros creemos que eso no existe. Y asimismo yo les puedo preguntar, ¿será que existe algún documento que hable de ajustes razonables?
y que nos diga cuáles son los ajustes y los apoyos que se pueden tener dentro de una institución educativa. Aquí están los ajustes, están los apoyos. Bien, me dice que los ajustes son en la realización de actividades, en los materiales, en los espacios, apoyos para, y aquí hay apoyos, apoyos humanos, todo eso es muy importante. Y acá tenemos, aquí está lo de los ajustes, está la explicación del PIA y acá está también una guía de orientación. Son fundamentales estos documentos, son muy importantes. Yo busco aquí. Porque todo eso lo que nos permite a nosotros es comprender esto que nosotros tenemos acá. Esto es fundamental, mis estimados colegas. Nosotros debemos tener un amplio conocimiento de nuestras políticas educativas, qué hay, qué no hay, pero esto debería ser más divulgado. El material que yo les he mostrado, todo lo pueden encontrar en Colombia Aprende. Si usted quiere el material, también puede encontrar ya todo eso bajo un material de síntesis de información. Plus me dice, la docente orientadora tiene problemas psicológicos. Todos somos seres humanos, ¿sí ven? Y pueden presentarse situaciones en las cuales nosotros, pues, nos cueste comprender algunos aspectos. Tenemos que ser empáticos. Esto es lo más importante, ser empáticos. Yo debo ser empático. Si no soy empático, esto no tiene sentido. Esto va más del simple hecho de decir discapacidad, de decir trastorno. Esto va más allá de eso.
analizar, comprender, reconocer todo lo que tenemos en nuestros entornos. Fundamental. Y todo se puede trabajar, sí, pero se puede trabajar teniendo en cuenta que vamos a estar desarrollando aspectos desde el diseño universal para el aprendizaje. Todo esto, mis estimados colegas, es fundamental. Y hablar de diseño universal para el aprendizaje, de PASI, de PIAR, de DIAC, todo lo que nosotros comencemos a hablar de documentos individualizadores, que comencemos a hablar de diseño universal para el aprendizaje, todo eso es curricular. Por eso yo ratifico de que si vamos a hablar de esto, sí, el diagnóstico es importante porque hace parte de la historia escolar del estudiante. Pero a nosotros nos están invitando es a trabajar desde lo educativo, desde lo pedagógico, desde lo didáctico, no desde la atención médica del estudiante. Eso debemos nosotros comprenderlo. No me están diciendo atención médica del estudiante, me están diciendo vamos a brindarle ajustes y apoyos desde lo educativo, desde lo pedagógico, desde lo didáctico. Y eso lo podemos observar acá, en ese segundo ejemplo. Acá la opción uno, recordemos que estamos hablando de que al docente le han pedido que le haga el PR al estudiante. Opción uno, identifica el estilo de aprendizaje del estudiante y a partir de la observación y charla con el estudiante detectar las habilidades que tiene este, con el fin de generar ajustes razonables que permitan la atención del estudiante. Recuerda que todo va a depender de tu contexto y de las herramientas con las que cuentes para llevar a cabo el proceso. Opción 2. Diseñar estrategias para el aprendizaje basado en rutinas y repetición que le permitan al estudiante predecir cada una de las sesiones de matemáticas. Asimismo, se puede llevar a cabo estructuras repetitivas para reforzar conceptos. Ejemplo, iniciar cada clase con una canción sobre números. Ejemplo 2. Que el alumno realice ejercicios para encontrar los números hasta el 9. Prepara 18 tarjetas, 9 con el numeral escrito y 9 con dibujos. Prepara 9 tarjetas. Un niño de la pareja tomaría la tarjeta con el dibujo y el otro tendría el numeral. Muestra una tarjeta con dibujos y pídele a los alumnos que encuentren la tarjeta que tiene el numeral correspondiente. 18 tarjetas de cartón, 3, 5, 6 y acá está. Pregunta, ¿será que con esa actividad que yo acabo de leerles, mi estudiante con síndrome de Down y todos los que están dentro del aula de clase participan? Logran aprender, logran generar el proceso. ¿Cuál es la meta que yo me propuse? ¿Será que sí? ¿Será que todos pueden participar?
¿Qué piensan ustedes? ¿Será que esa sí es una estrategia? Y vean que es una estrategia para matemáticas que yo puedo abordar. ¿Necesito qué? Creatividad. Un poco de creatividad nos va a permitir a nosotros, en verdad, comprender cada uno de los aspectos a tener en cuenta. Cómo nosotros podemos brindar herramientas. Fácil. Cari, si no pueden participar todos, a algunos se les dificulta. ¿Estás segura que todos no pueden participar en una actividad donde vayan a identificar tarjetas y vayan a colocar una tarjeta con otro en parejas? Nosotros debemos comprender que sí se puede, que esa estrategia me puede funcionar, pero todo va a depender de mi contexto. Recuerden, la motivación la doy yo. Mis estimados colegas, de mi parte yo les voy a desear un excelente fin de semana. Les voy a dar gracias por participar. Recuerden que nos vemos el día lunes. Nos vemos el lunes 6 de la tarde para continuar con este maravilloso proceso. Muchísimas gracias por preferirnos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Les deseo un excelente fin de semana junto a sus seres queridos. Descansen, que se lo merecen. Nos vemos el lunes. Feliz fin de semana.